Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este videito de hoy. Estoy haciendo este videito, bueno, porque estoy segura de que muchos se estarán preguntando, caballero, pero ¿qué pasó con Jaime? Que hace tanto tiempo que no hace un video, hace tanto tiempo que no sabemos de ella. ¿Será que todavía está enferma? Porque ustedes recuerdan que en los últimos videos pues yo estaba enferma, me sentía mal, todos estábamos con catarro, estábamos con dolor de cabeza, llegué incluso a perder la voz, que fue la razón por la cual no pude hacer videos en ese tiempo, porque de nada sirve que yo les muestre imágenes y no hable. No sé, me parece que un video sin que tenga voz pues no quedaría bien. Entonces por esa razón, bueno, pues no estaba haciendo videos. Afortunadamente ya estoy bien de salud, ya gracias a Dios no tengo catarro, todos en la casa estamos bien. Y aún así pues ya ven que me seguí demorando en hacer videos, y es que había otra razón por la cual yo no estaba haciendo videos. Ya les digo, de hecho ahora mismo en este video pues no es que tenga muchos deseos de hacer el video, no es que tenga muchas ganas, no es que esté muy motivada, sencillamente lo estoy haciendo para contarles a ustedes el porqué de mi ausencia. No he tenido ningún problema legal, no he tenido ningún problema más de salud, pero sí ocurrió algo que realmente me afectó mucho, como hubiera afectado a cualquiera persona que hubiese pasado por esta situación. Y bueno, eso fue lo que me llevó a tomarme un tiempo para hacer videos. Digamos como que me bloqueó la mente, como que me dejó sin ideas, me sentí muy mal y realmente necesitaba tiempo para asimilar esto y para poder hacer videos de nuevo. Pero bueno, quédense conmigo que les voy a estar contando qué fue lo que pasó con Jaime en estos últimos días. Y bueno amigos, como les decía, pues realmente pasé muy mal momento en la vida, un momento por el que desgraciadamente todos tenemos que pasar. Nadie está exento de pasar por una situación como esta, desgraciadamente. Y en mi caso, chicos, fue que mi papá falleció. Mi papá falleció y realmente eso me dejó a mí, no les puedo explicar, me dejó sin ideas, sin palabras. Me sentí mal, me sentí horrible. No sé si les pasa, pero eh, yo por lo menos eh, había perdido a mi abuela hace unos años, que fue otro golpe duro. Yo tenía 14 años cuando aquello. Y ahora, bueno, este golpe que fue el de mi papá. Y ya les digo, fueron dos golpes que realmente me han marcado mucho. Cuando el de mi abuela yo era una niña, pero bueno, ya ahora no soy una niña. Y no sé si les pasa, pero cuando uno pierde a alguien querido, uno como que se siente culpable por no haber hecho más por esa persona. Aun cuando hayas hecho todo lo que podías, siempre te queda esa insatisfacción de no haber podido hacer más, de no haber estado todo el tiempo con esa persona, y uno empieza como que a cuestionarse, quizás si yo hubiera estado ahí pues no hubiera pasado. No sé si eso les pasa a ustedes. Siento que como hija hice todo lo que estaba a mi alcance, siento que hice lo que pude con lo que tenía a mi alcance, pero aún así a uno le queda esa, ustedes saben, esa insatisfacción de no haber podido hacer más, de no haberlo podido tener aquí conmigo. Desgraciadamente muchos de ustedes saben cómo yo vivo, que en mi casa ni siquiera cabemos nosotros, y tampoco podíamos irnos para su casa porque su casita era mucho más pequeña que la mía, y tampoco podíamos irnos para allá. Desgraciadamente mis hermanas también quisieron llevárselo y él no quiso irse con nadie, porque bueno, imagínense ustedes saben cómo son algunas personas que se adaptan a vivir sola. Además él trabajaba y no quería dejar su trabajo aquí para irse para ningún lugar. Y bueno, por eso digamos como que no me ocupaba más de él. No le dedicaba
más tiempo, pero por supuesto que me ocupaba y por supuesto que le dedicaba tiempo y hubiese querido poderle dedicar más, pero realmente eso me afectó muchísimo, me dejó por el piso, no se los puedo negar. Y yo soy una persona que me gusta que siempre me vean alegre, siempre positiva, y sin embargo no me molesta para nada que me vean molesta. Cuando estoy molesta, pues no me molesta que los demás sepan que estoy molesta, pero no me gusta que me vean triste. No me gusta que me vean triste, no sé, eso me hace sentir débil, eso me hace sentir que no soy yo. Y realmente, bueno, cuando uno pasa por una situación como esta, y como ya les dije, estoy segura de que la inmensa mayoría de ustedes ha pasado por una situación similar, ya sea un padre, una madre, un hermano, no sé, un hijo, una persona querida, una pareja, un amigo. Desgraciadamente eso nos marca bastante y nos deja mal unos cuantos días. Y no es que al final uno lo acepte y lo asimile, es que no queda otra opción que hacerlo, porque la vida sigue y tienes que seguir adelante y tienes que seguir luchando, porque ojalá uno pudiera tomarse todo el tiempo que uno quisiera para superar esos golpes que en realidad no se superan nunca, pero bueno, pero desgraciadamente hay que aprender a convivir con todo y a sobrellevarlo todo a la vez. El trabajo, la familia, las pérdidas, la situación económica que no ayuda, y realmente todo eso a mí como que me bloqueó y me tenía muy mal realmente. Entonces yo, para colmo, no soy una persona que salgo, que me divierto, que paso tiempo con amistades. Soy una persona bastante aburrida dentro de mi casa, ustedes lo saben, y creo que eso me hacía sentir peor, más triste. Por eso creo que me llevó un poquito más de tiempo. Yo tuve la necesidad de tomarme todos estos días para sacar valor y hacerles el video y decírselos, y bueno, para ser fuerte, como ustedes me pueden ver aquí. Y bueno, por fin hoy, después de tantos días, mi papá falleció hace 8 días, saqué ese valor y rompí el hielo y decidí hacerles este videíto para contarles el por qué yo no estaba haciendo video. Algunos ya lo sabían, porque bueno, son los que son más cercanos a mí, los que tienen mi WhatsApp, los que se comunican más conmigo, pues esos ya lo sabían porque yo se los había dicho. Y los demás no lo sabían porque, ya les digo, no había tenido no tenía deseos, no tenía valor, no tenía fuerzas para hacer un video y decirles lo que me estaba pasando. Pero bueno, como ya les digo, gracias a Dios, pues hoy me llené de valor y les dije por lo que estaba pasando. Por supuesto que voy a seguir haciendo videos. Dejar de hacer videos ahora mismo para mí, pues no está en mis planes, porque aunque necesito tomarme mi tiempo, no puedo dejar de hacer videos. Ustedes saben que esa es mi mayor fuente de ingreso y no puedo darme el lujo de dejar de hacer videos. Así que próximamente, por supuesto, voy a estar haciéndoles otros videitos. Quiero hacer un viaje a la playa para llevar a los muchachos, porque miren a cómo estamos, amigos, se está acabando las vacaciones y yo no he llevado a los muchachos a la playa. No he podido llevarlos a la playa, a ningún lado, sencillamente no los he llevado a ningún lugar. Y también quiero llevarlos al parque, no sé si estará funcionando el parque con todo esto de la corriente. Quería llevarlos a Copelia, quiero sacarlos porque los niños, bueno, pues ya van a empezar las clases ahora en septiembre y no los he podido llevar a ningún lugar, y ellos no tienen la culpa, y los niños tienen que divertirse y distraerse, porque ya bastante aburrida que es la vida aquí, sin poder ver ni siquiera el televisor, porque ustedes saben que casi nunca tenemos corriente. No sé, hay que llevarlos, hay que sacarlos a pasear. Este año ni siquiera llenaron la piscina, que el año pasado sí los llevé a la piscina y era muy buena opción llevarlos a la piscina. Este año ni siquiera llenaron la piscina. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Nos vamos a ver en próximos videos. Quiero ver
qué va ocurriendo estos días, qué les puedo ir grabando para ver si voy retomando esto de hacer videitos de nuevo. Sé que ahora muchos me van a escribir dándome sus condolencias. Yo se los agradezco desde ya. Sé que me van a dar su apoyo. Agradecida con ustedes, como siempre les digo, agradecida con el apoyo que siempre me dan. Realmente a mí me relaja mucho hacer videos, porque aunque ustedes no lo crean, yo siento que estoy ahí con ustedes al frente hablando en realidad, y cuando ustedes me contestan, pues yo realmente eso a mí me motiva mucho a seguir haciendo videos para ustedes. Lamento mucho pues que hayan ocurrido todas estas cosas una detrás de la otra, que me hayan llevado a pasar tanto tiempo sin hacer video, porque les cuento que en lo que va de mes yo no he hecho un video, no he podido hacer un video. Este es el primer video que yo hago este mes, así que imagínense. Y bueno, ya les digo, creo que me he extendido de más, así que gracias a todos, gracias por quedarse hasta el final, gracias a todos los que yo sé que me van a enviar mensajes de apoyo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.